Bienvenidos, Dios me los bendiga a cada uno. Aquí una vez más, a través del canal Vida para ti, un regalo de Dios para tu vida. Pues aquí siempre procuramos compartir una palabra que sea entendible, sencilla pero profunda, fiel a la verdad de Dios, íntegra, de tal manera que puedas aplicar el conocimiento a tu necesidad particular. Así que siempre procuramos que el mensaje que transmitimos sea un mensaje que pueda ser una respuesta a tu necesidad. A tu necesidad. Así que hoy confío de la misma manera que siempre comparto un mensaje que se cumpla la voluntad de Dios a través de este mensaje y pueda edificarte. Hay veces que el mensaje nos confronta, ¿sí? Nos trae a realidades que muchas veces no nos gusta, pero la palabra siempre es medicina para el alma, y una medicina es algo que se aplica para sanar, para enderezar algo que está torcido. A veces cuando nos fracturamos nos ponen un torniquete, como decimos, nos ponen un yeso. Cuando nos cortamos nos aplican betadine, alcohol, alde, duele. Hay que limpiar la herida. Y eso mismo hace muchas veces la palabra de Dios. Al aplicarla nos duele porque nos confronta con nuestra situación, nos confronta con nuestra verdad, con nuestra realidad, la que no queremos ver. Sin embargo, ahí es que está tu sanidad. Y es mi deseo que en esta hora tú lo puedas comprender, pidiéndole a Dios que por medio de su Santo Espíritu y en el nombre poderoso de Jesucristo, tú puedas comprender, y de hecho de eso es que vamos a hablar hoy, tú puedas comprender lo bien que hace la palabra de Dios a tu vida. Y muchas veces aquella que rechazamos, aquella que resistimos, es precisamente la que necesitamos poner atención. Y leía una noticia de una artista famosa, muy reconocida, donde compartía su testimonio, su situación, de por qué, por causa de unos medicamentos, entiende que no va a poder procrear. Y estos medicamentos son para tratar la bipolaridad. Y mientras yo leía la noticia, me provocó mucho dolor, mucha tristeza, porque ella decía que había intentado todo, tratamientos, hasta fue a un gurú, así mismo lo dice en la entrevista, ¿verdad? Y sin embargo, pues tuvo que aceptar su realidad, su condición, aprender a vivir con ella. Porque es que es una realidad. Dice la palabra, vana es la ayuda del hombre. Solo en Dios haremos proeza. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y mientras yo leía la noticia, me acordaba también de mi historia de vida. Y yo dije, yo la puedo entender a la perfección. Porque yo en una etapa de mi vida también, aún, escúcheme bien, siendo cristiana, yendo a la iglesia, sirviéndole a Dios, buscaba mi sanidad emocional. La buscaba. Creo que desde mis 17, 18 años yo buscaba mi sanidad. Y recuerdo, nunca me olvido de ese primer libro que yo comencé a leer buscando mi sanidad, que habla sobre, se titula a sí mismo, Usted puede sanar su vida. Yo no sabía que era un libro de nueva era, no sabía nada. Creo que Luis algo, no me acuerdo bien el título de la autora, pero una autora muy conocida. No sabía que ella estaba sumergida en la nueva era, nada de eso, no. Yo lo único que quería era sanar mi vida,
salir de mis depresiones, salir de mis cambios de estados de ánimo, salir de la inconformidad que yo tenía interna, que mi mente descansara. Yo lo único que quería era eso. Y cuando uno está en ese estado de desesperación, cualquier cosa que le digan es buena, pero en el caso mío era más triste que aún en esta artista, porque yo iba a la iglesia. Yo era líder en la iglesia. Entonces era mucho más triste porque uno se le pone una carga mayor espiritual, porque uno se siente mal, porque se supone que en Cristo uno no se sienta así. Pues todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, como si fuera una fórmula mágica. Imagínense. El punto está que cuando leí la pude entender. Lo único que a diferencia de ella, yo no me resigné. Yo seguí buscando sanidad. Y qué cosa interesante, la tenía allí en la Biblia. Tenía la medicina, pero no la conocía. La desconocía. Tenía el remedio. Parecía algo paradójico, pues dice, pero si es que ella es cristiana, ¿cómo me va a decir a mí que no la conocía, que no la tenía? ¿Qué es eso? No, mi amor, no hay nada paradójico. Al contrario, esto es más real de lo que nosotros pensamos. Sucede mucho más. Y yo creo que no fui la excepción, sino tristemente, así hay muchos dentro de 4 paredes en un templo. Y cuando usted está en esa condición, usted no se cansa de buscar. Unos se han resignado, como le pasó a esta joven, esta artista, que dice que tuvo que aceptar su verdad y está aprendiendo a vivir con ella. Yo recuerdo a uno de mis consejeros, yo le dije, yo no voy a aceptar esta verdad. Será una verdad humana, científica, como ustedes la quieran llamar desde el punto de vista psicológico. Pero la palabra de Dios dice otra cosa de lo que yo soy. Y voy a buscar esa verdad en la palabra. Por años, intenté muchos métodos como ella. Intenté muchos métodos. Muchas teorías, porque todas son teorías en la psicología. Lo único comprobado es el poder de la palabra de Dios. Es eficaz, es real. Y yo puedo dar fe de eso. Y entonces, la Escritura tiene una historia hermosa en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Que nos habla acerca de una mujer que, como esta artista y como yo y tal vez como tú, tenía una insatisfacción en su vida. Algo que ella procuraba saciar a través del afecto humano, pero que no lo lograba. Había tenido varias relaciones en el caso de ella. No sé, en el caso tuyo, cómo tú buscas saciarlo. Cómo tú buscas darle sentido a lo que está sin sentido. Cómo buscas animarte, motivarte. ¿Sí? Porque hay muchas maneras, muchas. O cómo evadir la realidad. Ya sea a través del juego, porque hay compulsión al juego. A través de las drogas, del alcohol, del sexo.
a través del conocimiento, porque se convierte en una adicción. Bueno, y esta mujer tenía una situación muy particular que no lograba resolver humanamente hablando. Como esta artista tampoco, y pues tuvo que aceptar su realidad. O como esta que te está hablando, lo único que yo no la acepté, yo puse toda mi esperanza en Dios. Y así le dije a Dios, el hombre, la ciencia dice esto de mí, pero la palabra de Dios dice otra cosa, que yo soy en Cristo. Y aunque lo desconozco, aun cuando voy a un templo, voy a descubrirlo. Sí, así yo le dije a Dios. Voy a descubrirlo. Porque yo quiero eso. Y ahí comenzó la aventura hermosa de la restauración. Porque la restauración toma tiempo, mi amado. Nos desesperamos muchas veces. Nos desanimamos, pero ella toma tiempo. Entonces, esta mujer iba diariamente a buscar agua en un pozo, porque para aquel tiempo no había un sistema de alcantarillas, ¿verdad? Como lo tenemos hoy, donde el agua pues nos llega a través de ese sistema, y gracias a esa bendición pues no tenemos que estar cargando con un cántaro hacia un pozo, ¿verdad? Y estamos tan acostumbrados a ello que cuando nos sucede que viene algún ciclón y afecta el servicio, sea de luz o sea de agua, imagínese, por lo menos aquí en Puerto Rico con lo de María, que muchas tuvimos que volver a los tiempos de nuestros abuelos y lavar con piletas en balde, y otras llegaron a ir hasta el río a lavar como nuestras abuelas. En fin, que es una experiencia bien pesada, de mucho trabajo, porque no es lo mismo usted tener su lavadora en su casa y tener todo listo y el agua que le llega sin ningún problema, abriendo solamente, mire, el mango de la pluma y sale el agua con una comodidad y una facilidad tremenda, que tener uno que coger camino abajo, llegar a un río para buscar agua, en el caso de nosotros acá, y llevar toda esa ropa a lavarla. No es lo mismo. Fue una pesadilla para muchos de nosotros en ese tiempo, ¿verdad? Y entonces, esta mujer que no tenía esa bendición que tenemos hoy día, imagínense lo pesado que era ir a buscar agua siempre que se necesitara, y era diariamente al pozo. Y camino a ese pozo, dice la palabra que Jesús iba de camino, y entonces dice que iba de camino, abandonó Judea y regresó a Galilea, pero para ese regreso tenía que pasar por Samaria. Y recuerden aquellos que conocen un poco la historia, que los judíos y los samaritanos no se llevaban por la situación. Acuérdese que en el tiempo del exilio, pues muchos de los judíos que quedaron en Jerusalén se casaron con personas que no eran de su raza, y ahí pues lamentablemente, ¿verdad? Pues se mezclaron, y entre ellos llegaron los samaritanos, que fueron traídos por los babilonios también, y entonces se mezcló y levantaron hasta un templo para ellos. Y cuando volvieron entonces los judíos después de 70 años y se encuentran con que Jerusalén estaba habitada también por otras personas de otra raza y de otra fe, bueno, hasta hoy, ¿verdad? En ese sentido, pues no se llevaban. Pues los judíos adoraban en Jerusalén, ellos adoraban en el templo que habían levantado en Gerizim. En fin, que esa contienda venía ya de mucho tiempo y continuaba. Entonces a Jesús tenía que atravesar Samaria para llegar a Galilea, aunque otros la habitaban y tomaban otras rutas. Pero Jesús decide entonces pasar por Samaria, y en ese camino dice, qué lindo que dice que Jesús estaba
cansado, cansado y tenía sed. Juan, el Evangelio de Juan, comienza resaltando la divinidad de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Y ahora lo vemos también, pero ahora está evidenciando que también era humano. Se cansaba y tenía sed como tú y como yo. Qué hermosa esa expresión. Estaba cansado. Yo cuando leí que estaba cansado, porque a veces uno tiene un concepto de esa divinidad y que él no padecía nada, que no sentía nada como nosotros, porque acuérdese, lo ponemos en un lugar de exaltación y de grandiosidad y de todopoderoso, algo casi inalcanzable. Sin embargo, aquí vemos la humanidad de Cristo, que se cansaba, que tenía sed. Y nos trae entonces a la mente el libro de Hebreos, que dice que no tenemos un gran sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, sino que Él padeció igual que nosotros en los días de su carne, aunque no hubo pecado en Él, pero conoce tu debilidad, conoce tu fragilidad humana, y por lo tanto te puede entender como me puede entender a mí. Y cuando se encuentran, Jesús le pide agua. Imagínese, qué hermosura. Le pide agua. El Mesías, en una posición de vulnerabilidad, de fragilidad humana. Jesús, con tal de llegar a ti y a mí, se humilló. Fue el que dio el paso. Se puso en la posición débil y le pidió agua a ella. Y ella no podía comprender cómo un judío le estuviera hablando a ella, primero porque era mujer, segundo porque era samaritana. Y aquí vamos a la frase que quiero compartirte en este momento. Él le dice que ella no puede comprender que él se le acercara, que él le hablara. Eso muchas veces nos sucede a nosotros. ¿Cuántas veces Dios se nos acerca para suplir nuestra necesidad? ¿Cuántas veces Dios hace todo lo posible para responder a tu petición, a tu condición? Y no lo vemos. Ella tenía al frente su respuesta, su alivio a su pesada carga, pero no lo podía ver. Y él le dice, si tú conocieras, es que si tú supieras quién te habla, no solo me pedirías agua, sino que tú me pedirías el agua viva. Y mientras yo leía este texto, yo meditaba en la noticia de aquella cantante que buscó tantas alternativas y respuestas a su condición, pero en esa lista en ningún momento leí que buscara a Jesús. Interesantemente, yo, estando dentro de la iglesia, qué cosa más interesante, estaba en mi condición emocional sumergida sin poderme levantar de ella. Sin conocerlo a Él. ¿Podrá eso suceder? Claro que sí. Este es el día a día mío. Como siempre digo, yo no atiendo, la mayor parte de las vidas que yo atiendo en consejería
son creyentes que van a una iglesia. Y usted dirá, ¿cómo puede ser? Sí. Porque es que Cristo es real. Una persona. No es un lugar. Él se hace real. Y muchas veces cuando yo estoy dando la consejería y la persona me está exponiendo la situación, yo sufro. Lo sufro en el alma. Yo decía, Dios mío, si ella me entendiera, si ella se dejara llevar por el consejo, si ella confiara en que lo que tú le recomiendas es la verdad, es lo que necesita hacer. Y muchas veces no seguimos el consejo, muchas veces seguimos haciendo y resolviendo en nuestra forma, con nuestro cántaro y en el mismo pozo, porque desconocemos el poder de la cruz. Y muchas veces de lo que nos pide Dios va en contra de lo que nosotros queremos, va en contra de lo que nosotros pensamos. Y nos resistimos por esto mismo. Como Jesús le dijo a ella, si supieras quién es el que te aconseja, si supieras, tú confiarías. Si me conocieras, tú harías lo que yo te pido. Pero cuando no lo conocemos, eso nos sucede mucho cuando comenzamos y nuestra fe no está madura ni nuestra confianza en Dios. Por más que nos digan, haz esto, hacemos lo otro, porque no confiamos. Y si no confiamos, no obedecemos. Y llevo años en la misma línea y creo que moriré en la misma línea, porque ahí es que está el secreto de nuestra victoria, en la obediencia. Todo radica en la obediencia y en la confianza en Dios. Claramente lo dice la Escritura. El que se acerca tiene que confiar en que Dios es capaz de ayudarlo. Por eso no nos acercamos. Primero, porque no confiamos ni creemos que Él sea capaz. Y seguimos intentando en nuestra fuerza. Y el mal sigue avanzando. Y Él le dijo, si conocieras. ¿Quién te habla? Y yo le decía, Señor, si las vidas supieran lo bueno que tú eres. Si las vidas conocieran y se lanzaran como un niño con ojos cerrados a tus brazos, confiando que tú les vas a cuidar. Que hay veces que Dios nos pide cosas que nos violentan, que nos provocan temor, pero cuando confiamos sabemos que algo Él hará para bien. Y Jesús trató con esta mujer sus miedos, su manera de pensar y de ver las cosas. Si conocieras quién te habla. Si conocieras, yo te aliviaría la carga. Y ella se interesó en la conversación y siguió, pero no la cortó. Y empezó una crisis, porque ella había se formado en un pensamiento religioso de a quién adorar, dónde es que se debe adorar. Lo que me pasaba a mí. Y lo que tal vez le pasa a muchos cristianos. Ya tenía una manera de adorar, ya tenía un lugar de ir a adorar, ya tenía una forma de vivir su fe. Sin embargo, no conocía al Salvador. No conocía.
a aquel que la podía transformar. Y Jesús le habla de la efectividad del agua que él le podía dar. Así que Jesús comienza pidiendo agua para provocar una conversación, para despertar el interés en ella, para que ella pudiera ver que él la podía comprender, porque él también le daba sed, él también se cansaba. O sea, yo te entiendo, y aparte de que te entiendo, te puedo ayudar. Y qué hermoso que ya al terminar esta conversación, la mujer deja su cántaro y se va muy impresionada. Y sabe que es que cuando realmente eso sucede en nuestras vidas, las maneras en que resolvíamos y buscábamos saciar y buscábamos respuestas y aliviar nuestro dolor interno, eso queda atrás. Queda atrás. ¿Y por qué queda atrás? Porque esta mujer estaba cansada. Tú no estás cansado. Yo estaba cansada. Uno se desanima, uno se frustra. Fíjese que ella, cuando él le dice y le da esperanza de que él podía hacer algo por ella, ella le dice, dame de eso, yo quiero de eso. Y es el hambre, y es la sed, y es el deseo que yo quiero despertar en ti en esta hora. Y que puedas, como esta mujer, y como hice yo, dame de esa agua. Sí, porque cuando yo le dije a Dios en medio de mi situación, yo quiero cambiar, yo estoy cansada de esto. Estaba como esta mujer, cansada de ir al pozo, cansada de ir al templo a lo mismo, pero sin experimentar un cambio real en mi vida. Uno se cansa de ir al pozo, uno se cansa de ir al psiquiatra, uno se cansa de ir al consejero, uno se cansa de ir al psicólogo. Mira, se cansa uno de tomar los medicamentos. Todo eso. Sí, eso sucede. Yo cuando trato con las vidas, dicen, ¿te estás tomando el medicamento? Ay, es que yo estoy cansado, yo llevo 10 años en esto. Llevo 10 años con el psiquiatra, llevo esto y llevo lo otro. Y no hay cambio. Y se cansan, dejan la cita, la cambian, la posponen. Dejan el medicamento porque no ven cambio. Pero hoy Jesús te dice, si supieras que yo sí te puedo cambiar, yo sí te puedo transformar, yo sí te puedo sacar de la oscuridad en la que estás. Si bebieras de esto que yo te estoy dando, si lo probaras. Si tú dijeras como esta mujer hoy, dame de eso, porque esto funciona. Yo soy testigo de eso, yo soy un testigo vivo de eso, y yo lo veo cada día, vidas que llegan medicadas por años, verlas transformadas, verlas hablando más coherente cada día, verlas más funcional. Y al pasar los años, y si la vida se compromete y sigue el consejo y la guianza, porque ahí es que está el problema. Como yo siempre digo, el evangelio funciona, lo que no funcionamos somos nosotros. El evangelio es eficaz. El evangelio es medicina para tu alma, para tu ser completo. Pero como toda prescripción, hay que seguir el consejo. Usted va a la oficina del médico y el médico le dice, mire, yo recuerdo, yo fui al médico
Y después que me explicó, me dijo, esto es lo que te vas a tomar. Y yo me enojé. Yo dije, yo no voy a tomar eso. ¿Y cuáles son los efectos secundarios? Y esto y lo otro. Y yo empecé a cuestionar. Primero negando la realidad, que yo no, ¿cómo va a ser? Que yo no tengo eso. Bueno, porque así somos, hermano. ¿Y sabe qué? El médico me miró y me dijo, esto es lo que usted tiene, esto es lo que se aplica para esa condición y usted decide si se lo quiere tomar o no. Y sí tiene efectos secundarios, pero usted escoja, que es peor. Así me habló el médico, me habló fuerte. ¿Me entiende? Pero me ubicó. Y muchas veces, a veces nos tienen que hablar así, confrontarnos, porque no somos fáciles. Todo lo cuestionamos. Queremos remedios fáciles, que no nos cueste nada. Queremos salir de la situación sin padecer nada. Y yo salí de aquella oficina. Primero me dio coraje con el doctor y rápido decimos, ese doctor no sirve. ¿Verdad que decimos eso? Me voy a buscar otro. No, hermano, el problema está dentro de nosotros, somos nosotros. Por eso siempre digo eso. El evangelio funciona, es efectivo para aquel que cree. Por eso dice la escritura, el que creyere. Esto es para el que crea, Porque no porque usted no crea, no funciona. No. Él funciona. Para el que cree, todo es posible. El que creyere será salvo. Qué linda. Que Dios respeta nuestro libre albedrío. Dios respeta. Y aquellos que ponen su confianza en Él, reciben la bendición. Y los que no, como dice la Escritura, pues se la pierden. Así es que la palabra de Dios es tan clara. Confronta. No nos gusta muchas veces. Y yo me fui enojada, pero luego dije, Ana, tienes esta situación. ¿Qué vas a hacer? Y usted se cree que el doctor después me llamó a preguntarme, Ana, ¿qué pensaste? Me quedé pensando que le hablé fuerte, bendito. No. Ellos simplemente le dan la prescripción. No se van detrás de usted a ver si la compraron en la farmacia o después de, mira, tómatela, que si no te la tomas, nada de eso. Es simplemente, mira, esto es lo que tiene y te vas a tomar esto. Tú decides. Así también es en nuestro plano espiritual. Hay un remedio efectivo, real. Que el costo lo pagó Cristo allí en la cruz. Y que yo ahora solo tengo que por fe hacerlo una realidad en mí. Y ya. Entonces, ella tomó una decisión y habló su verdad y le dijo, Señor, dame de esa agua, yo quiero de esa agua. Y le dio la razón por la que la quería, para no tener sed y tampoco tener que regresar a este pozo para sacar agua jamás. En otras palabras, yo estoy cansada. Ya yo no quiero tener más sed. Yo no quiero seguir más en esta condición. Y es que hasta que usted no llegue a ese punto, usted va a seguir intentándolo en su fuerza y a través de otros remedios. Pero cuando usted diga, dame de esa, porque yo estoy cansada de intentarlo. Ya yo estoy cansado. No quiero volver más a ese pozo. Estás cansado de ir al psiquiatra. Estás cansado. Aquí hay un elemento de determinación. Determinación. Mientras esa palabra no se hace real en nuestra vida, tenemos que llegar a ese punto. Y cuando llegamos a ese punto, todo cambia. Yo también llegué a ese punto, por años yendo a la iglesia, hasta que un día dije, estoy cansada. Es más, le dije a Dios, me atreví a decirle a Dios, si esto es el evangelio, esto no sirve. Imagínese lo que le atreví a decirme un día a Dios. Le dije, si este es el mensaje,
que transforma, esto no sirve. No, yo estaba equivocada. Para que yo no había conocido realmente el verdadero mensaje que cambia, el que transforma. Yo simplemente practicaba una fe, una religiosidad, pero no vivía el poder que transforma. Pero Dios se encargó, porque Dios es lindo. Y Él sabe que como esta mujer, Jesús le dijo, si tú conocieras, o sea que Jesús se dio cuenta de su ignorancia espiritual, de que ella practicaba lo que le enseñaron sus padres, como tú y como yo, muchas veces. Y ella no conocía. Ella le dijo, a mí me han dicho que viene un Mesías, pero no lo conozco. Y muchas veces vivimos la fe de esa manera, por lo que nos han dicho, lo que nos han enseñado nuestros padres, y seguimos practicando lo que nos enseñaron por referencia, pero no por experiencia. Y Dios, que es tan hermoso en su misericordia, nos extiende el brazo. Dice, bueno, ahora vas a conocerme personalmente. Y Jesús se le presenta a esta mujer. Jesús no se paró allí al lado del paso por casualidad. No, yo no creo que fue por casualidad. Jesús tenía, hermano, una sensibilidad hermosa. Dice, por aquí va a pasar. Por aquí va a pasar alguna necesidad y yo la voy a suplir. Como hoy, en este momento, Dios quiere suplir tu necesidad. Y ella le dice, por 2 razones yo quiero de eso. No quiero tener más sed y estoy cansada de buscar la manera de saciarla. Y ninguna me ha resultado, porque tengo que volver una y otra vez. Tengo que volver una y otra vez. Tengo que volver a tomar una vez y otra vez. Porque siempre que tomo, después que se me va el efecto, me acuerdo otra vez de los problemas. Porque en el momento que estoy bajo el efecto de la droga, del alcohol, pues yo me río, yo me olvido. Pero luego que eso pasa, la realidad sigue. Entonces tengo que volver al pozo. Tengo que volver al pozo de la pornografía. Tengo que volver al pozo de la droga. Tengo que volver al pozo de la barra. Tengo que volver al pozo de la brujería. Tengo que volver al pozo de la santería. Tengo que volver al pozo y al pozo y al pozo del medicamento para que me controle los pensamientos, para que me controle la ansiedad. Tengo que volver al pozo. ¿A qué pozo tú vas diariamente y aún todavía no recibes sanidad para tu alma? ¿Cuál es tu pozo? ¿A cuál pozo tú vas a saciar tu necesidad? ¿Estás cansado? Esta mujer dijo, dame de eso para no tener sed. Jesús, dame de eso para no tener que seguir tomándome esto, para no tener que seguir haciendo esto, porque nada sacia mi mente, nada la controla, nada sana el dolor que tengo en mi alma. Por más que hablo y hablo, alivia, pero no me sana. Puedo ir aquí, allá y me alivia un poco hablar de eso. Me alivia el medicamento, pero no tengo sanidad. Lo único que recibo es alivio. Pero esta mujer dijo, no quiero tener más sed. No quiero más esto en mi vida. Tiene que llegar ese proceso en tu vida. Tiene que llegar. No quiero más esta situación en mi matrimonio. No quiero más esta situación en mi vida personal. No quiero más esta situación en cualquier aspecto de tu vida. Y en la manera en que lo has resuelto. Esas fueron las 2 cosas que ella dijo. No quiero tener más sed. Ni tampoco quiero regresar más a este pozo. Me cansé. ¿Y por qué ella en ese momento dijo eso? Porque se despertó la esperanza. Vio una salida. Ella iba resignada todos los días a ese pozo. Sabía que estaba cansada. Sabía que esa agua le aliviaba, pero tenía que volver al otro día. Estaba cansada, pero no tenía
otra alternativa. Pero a la que Jesús le dijo, yo te puedo resolver esa situación. Ella creyó. Y aunque le vinieron dudas, ¿será posible? Pero es que lo que mis padres me enseñaron fue otra cosa. Es que a mí lo que me han dicho es que yo venga aquí. Es que adore allá. Sí, porque hay personas que tristemente también eso. No se atreven a darle la oportunidad a Cristo por lo que le han enseñado a sus padres. Ay, yo me acuerdo de eso, amado, me acuerdo. A mí me encanta contarle mis experiencias porque muchos después me dicen, pastora, igualito que usted, cuánto me ayudó lo que usted contó. Yo recuerdo cuando yo comencé el camino de la fe. Toda mi familia pues practicaba la religión tradicional, ¿verdad? Mire, aquello se formó una persecución intrafamiliar. No fue fácil, no me fue fácil. Porque el concepto que tristemente tenían de lo que era ser cristiano era totalmente distorsionado. ¿Me entiende? Y yo recuerdo una de mis hermanas decirme, te voy a decir una cosa, si te metiste a esa religión, ¿ok? Por lo menos te afectas las piernas y las axilas, así, no te vayas a abandonar ahora. Qué triste, hermano, qué triste lo que hemos proyectado como pueblo de Dios, lo que es la fe. Así me dijo. Y recuerdo y la podía entender porque en donde vivíamos habían unas iglesias evangélicas y aquello, cuando nosotros pasábamos, imagínense, veíamos gente brincando para aquí y para allá porque uno no entiende las experiencias y lo que uno ve de afuera es lo que cree. Y entonces aquello fue una persecución fuerte. Mi mamá, aquello fue tremendo. Ay, Cristo Jesús, imagínense, no fue fácil. Recuerdo lo que me dijo. Antes de que yo me muera, tú me vas a pedir perdón por lo que tú me has hecho. ¿Okay? Y mi mamá salía llorando en la noche. Ay, ¿para qué fue eso? Después vi el bar allá regañándome que está haciendo sufrir a mami, que aquí, que allá. No fue fácil. Y en una, como la persecución era tan fuerte, porque yo me encerraba a orar, a leer la Biblia. Y mi mamá, bendito, no entendía unas cosas y me decía, te están quitando los chavos. Y yo estaba pelada, pero así, mira, te están quitando los chavos, te están lavando el cerebro. Bueno, pero yo calladita, hasta que llegó un día que yo dije, esto yo no lo aguanto. Yo me acuerdo que yo me bauticé y me fui lejos, nadie lo supo en mi casa, y yo me bauticé y antes de llegar a casa, yo con la cabeza por fuera así en el cristal del carro para que se me secara el pelo, para que nadie se diera cuenta de que yo me había bautizado. Y siguió la presión fuerte. Y yo me acuerdo que un día yo dije, Señor, yo no aguanto más. Yo me voy a quitar de todo esto porque esto no está fácil. Y nunca me olvido el texto bíblico que Dios me dio. Nunca me olvido. Cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. Bendito sea la misericordia de Dios. Y yo no conocía mucha Biblia, estaba empezando, pero ese texto me vino a mí en una de las clases que me habían dado. Y yo hice ese texto mío. Y yo dije, quiere decir que si yo me quito, se va la promesa. Aquí me anclo yo y yo aguanto, pase lo que pase. Y sabe que de eso han pasado ya, hermano, sabe que unos cuantos años. Han pasado ya, hermano, ¿sabe qué? Más de 30. Y gloria a Dios, mi mamá se fue con el Señor. Sí, antes de morir se confesó conmigo de una manera hermosa, ahí tremenda, se fue con el Señor. Mi papá. Mire, por ahí, tíos míos que yo los he presentado al Señor se han ido con el Señor. Hoy día, todas mis hermanas le sirven al Señor. Bendita sea la misericordia de Dios. Hermanos míos que le sirven a Dios. Mi hermano menor le sirve a Dios. Ahí está con nosotros. Los otros seguimos orando y sabemos que Dios los está tocando. Los pocos que quedan. Hermoso es Dios. Precioso es el Señor. Es el Señor. De eso es que se trata.
¿Y sabe qué? Esto es cuestión de creer. Y esta mujer dijo, hasta aquí, hasta aquí. Y cuando usted dice hasta aquí, deja el cántaro perdido. Por eso ella dejó el cántaro perdido, porque ella sabe que encontró la respuesta a su vida. Mientras tú no te encuentres con el Cristo resucitado, no dejas el cántaro, no lo sueltas. Es que la mayor evidencia de que tú encontraste la respuesta a tu vida es cuando sueltas ese cántaro. Es cuando sabes que ya no lo necesitas. Ahora, no lo sueltes por soltarlo, porque a veces pasa eso. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Hay veces que yo hablo este mensaje y vidas que están en tratamientos médicos de medicamentos antidepresivos por 10 años, 15 años, pues quieren inmediatamente hacerlo sin estar preparados, sin una guianza, y tienen recaídas. Escúchame bien. Si tú haces lo que tienes que hacer, pones tu confianza en Dios, porque esto hay que tener el cuidado, porque no todo es de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero si tú sigues caminando a través de ese consejo sabio, yo te aseguro que esas dosis van a ir bajando hasta que hagas retirada en la totalidad, como yo guío a mis aconsejados. Yo, mis aconsejados que llegan por años, yo no le digo, no lo dejes, porque acuérdese que eso hay una dependencia fisiológica y las recaídas son mucho más peligrosas, pero sí creo firmemente en que se pueden dejar. Y lo he hecho y los he guiado, y poco a poco, en la medida que van fortaleciendo su vida espiritual, van aprendiendo a tener una relación con Dios, van fortaleciéndose en la oración, en la palabra, siguen el consejo paso por paso y siguen en su consejo, ¿verdad? Sí, con el médico, con el psiquiatra. ¿Qué sucede con el paso de los tiempos? El mismo doctor va viendo la mejoría y él mismo va bajando dosis, hasta que es ese mismo doctor, no soy yo, es el doctor el que le da de alta. ¿Por qué? Por causa de los resultados. Esto no es que usted sale mañana y deja todo sin haber entrado en ese proceso de tomar esa agua, porque es que esa agua usted la va a ir tomando. Esto no es de un sorbito, esto es hasta que usted sea saturado de la presencia, es transformado. Cuando ese psiquiatra ve a esa persona totalmente hablando coherente, sin cambios de estados de ánimo, estable, él se convence. De eso es que se trata. No es en su fuerza, es que permita que Dios haga la obra en usted. Y así en cualquier situación que usted tenga. Esta mujer tomó la decisión, ese es el punto. No quiero tener más sed. Dame de eso, porque no quiero regresar más. Usted pone esa fe en Dios. Entonces usted comienza a caminar, hasta que llega el día que usted suelta el cántaro en el nombre de Jesús. No quiero más esta situación en mi vida, la que sea, ponle nombre y apellido. Y tú pones toda tu confianza y toda tu esperanza en Dios. Y te dejas guiar en el consejo. Y yo te aseguro que el cántaro se queda perdido en el nombre de Jesús. Como pasó con esta mujer. Y dice la palabra que luego muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron por medio del testimonio. Escuche bien, testimonio de la mujer. ¿Y qué es un testimonio? Cuando usted da testimonio, cuando es una experiencia real en su vida, no es por referencia, no es porque mi padre me dijo, no, es que yo conocí a alguien que me ha transformado. Es que me dijo todo, es que me contó, es que me habló y me dijo cómo salir de ahí. Y ella comenzó a compartir lo que vivió con Jesús. Y entonces dice que muchos quisieron entonces conocer a Jesús.
Y le dijeron que ellos entonces conocieron a Jesús, ya no por lo que ella le contó, sino por causa de haberle conocido a él personalmente. Qué hermoso. Entonces después vamos y compartimos, como yo estoy haciendo ahora contigo. Yo estoy haciendo lo mismo que hizo esta samaritana con los samaritanos. Le contó, y yo quiero que tú comprendas lo que Dios ha hecho, que es real, que funciona, impartirte, infundirte fe y decirte que hay esperanza para tu vida, que tú puedes salir de ese pozo en el que te encuentras. Sí, porque lo dice la palabra, que a eso vino Cristo, a sacarnos de la condición en la que estábamos, si tan solo tú pones tu confianza y tu fe en Él. ¿A cuál pozo tú estás yendo? ¿En qué o en quién tú has puesto tu esperanza? Hoy Cristo te dice, si tú supieras que yo te puedo ayudar. Yo sé que no me conoces. Yo sé cómo esta mujer samaritana no me conocía, pero yo me le presenté. Yo me le hice real. Porque yo sé que ella tenía una necesidad. Así hoy Cristo te dice, yo sé que tú no me conoces bien. Yo sé que te habrán hablado de mí, pero no me conoces. Pero si bebes de esta agua, en otras palabras, si tú pones tu confianza en mí y das ese primer paso de fe, yo me voy a encargar de sanarte. Yo me voy a encargar de que no tengas que volver a ese pozo donde tú sacias tu dolor, donde tú buscas olvidar tus penas, donde tú buscas respuestas. Yo me voy a hacer una realidad. Y te aseguro que dejarás perdido el cántaro. Ya no tendrás que volver a ese lugar. Ya no tendrás que depender de esa sustancia. Ya no tendrás que depender de eso que tú haces para sentirte bien o para olvidar. Es una decisión. Bendito Jesús. Ella entonces decidió darle la oportunidad, porque ella sabía bien que estaba cansada de ir al pozo y que ese pozo solamente aliviaba. Como le dijo Jesús, todo el que beba de esta agua que yo le ofrezco. ¿Y cuál es esa agua? Una vida transformada, una vida acompañada por Él, asistida por Él. Todo el que beba, todo el que crea y ponga su esperanza en lo que yo le digo, no volverá a tener más sed, ni necesidad de buscar otras respuestas, porque en Cristo todo quedará satisfecho. Te invito a que, como esta mujer, digas, dame de esa agua para no tener sed y tampoco tener que regresar a este pozo para sacar agua jamás. Que así sea, en el bendito nombre de Jesús. Dile a Jesús en esta hora, dame de esa agua. No quiero tener más esta condición. Y tampoco quiero volver a usar o ir al lugar donde voy a saciar mi dolor, mi necesidad. Ya sea a través de una relación que te lastima, pero que no puedes salir de ella. A través de una droga, de una sustancia. No sé de qué manera lo haces, pero dile hoy a Jesús, te necesito. No quiero seguir más en esta condición.
Ese es el primer sorbo de agua que debes beber. Y te aseguro que Él te saciará en la totalidad. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y sacie todo tu ser. En el bendito nombre de Jesucristo. Amén.